Revelado. Lo inesperado que descubrieron mis seres queridos en el asilo que me mandaron. Roberto nunca imaginó que su vida iba a truncarse de esa manera. La caída del tractor había sido solo un accidente en los surcos de su propia finca, pero las sombras del asilo, donde lo habían dejado sus hijos, se convirtieron en su nueva realidad. Estaba rodeado de voces apagadas y miradas vacías que le recordaban constantemente que ya no era el ingeniero agrónomo activo, el pilar de su familia que una vez fue. Este lugar, con su olor a medicina y tristeza, era como un silencio abrumador que desterraba sus recuerdos más vibrantes. El hombre de 56 años se sentía despojado de su esencia, externo a un mundo que lo había condenado a la indiferencia. Sentado en la cama del asilo, su mente se agitaba como un mar en tormenta. Pensó en su finca, en las gotas de sudor que caían de su frente mientras luchaba contra el sol y la tierra. La ansiedad le corroía el pecho. ¿Qué han hecho mis seres queridos? ¿Por qué no vieron que esto era un golpe mortal a mi espíritu? La angustia se mezclaba con la desesperanza al preguntarse si el resto de su vida transcurriría entre ecos de su antigua existencia, atrapado en un lugar donde su voz carecía de eco. Un día, mientras las horas parecían desdibujarse, Valeria, su nieta, lo sorprendió con una visita. Su risa infantil resonó como un canto de esperanza en su corazón marchito. La chispa de la juventud la llenaba de energía, y ella, con su curiosidad innata, decidió explorar el viejo establo del asilo. Roberto la observó, incapaz de mover un dedo para unirse a su aventura, sintiendo cómo un sacudón de añoranza lo envolvía. Dijo en silencio: ¿volveré a ser ese abuelo gigante que ella admira? Mientras Valeria buscaba entre las sombras, un dilema moral lo devoraba. Quería que su nieta descubriera su legado, pero al mismo tiempo temía que su fragilidad afectara su vida. ¿Sería capaz de ser el héroe que ella necesitaba? De repente, el sonido inquieto de cajones rasguñándose trajo consigo un descubrimiento. Documentos viejos y fotos amarillentas, ecos de una historia familiar que Roberto había olvidado. ¡Abuelo, mira esto!, exclamó Valeria, mostrándole una vieja imagen de un hombre de rostro severo, su abuelo por parte materna. Instantáneamente, una sensación de orgullo lo invadió, pero en cuestión de segundos, la sombra de la realidad lo atrapó de nuevo. La historia de valentía y sacrificio en los campos de su abuelo se mezcló con sus propios miedos. ¿Qué había hecho yo por mi familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al caer la noche, el sudor frío le cubrió la frente mientras pensaba en el legado familiar. La presión se acumularía dentro de él antes de la reunión que se celebraría al día siguiente en el asilo. La idea de presentar su proyecto, de usar la inspiración que Valeria le había devuelto, lo llenaba de determinación, pero también de miedo, el miedo a ser visto como un viejo que fue despojado de su lucha. Su voluntad temblaba como una hoja a la deriva, y en cada latido de su corazón sentía que la balanza de su futuro pendía de un hilo. ¿Podré hacer esto? ¿Podré renacer de entre las cenizas de mi propia vida? Esa pregunta lo acorralaba, la única certeza en un mar de dudas. Mientras se sentaba en el jardín del asilo, deseaba que las estrellas le respondieran. Acababa de encontrar un hilo de esperanza, pero podía perderlo tan rápido como había llegado. ¿Podría realmente cumplir con el legado familiar y unir a su familia en un viaje de redescubrimiento y sanación? ¿O estaba destinado a ser un mero recuerdo envuelto en el olvido? En ese momento de intensa introspección, sonó un mensaje de texto en su teléfono. Abuelo, tengo que mostrarte algo más.
Su corazón palpitó y una pregunta lo asedió. ¿Qué revelación cambiaría su vida una vez más? El brillo de la pantalla iluminó su rostro cansado mientras leía el mensaje. Valeria estaba ansiosa por compartir algo más. Una promesa implícita que insinuaba que su vida aún no estaba escrita, que había esperanza para el futuro que tanto anhelaba. De repente, la ansiedad de la reunión y la presión del pasado se desvanecieron un poco. Sin embargo, la pregunta persistía. ¿Qué podría haberle encontrado en el establo que pudiera cambiarlo todo? La noche parecía alargarse mientras sus pensamientos batallaban entre la expectativa y el temor. ¿Qué podría haber descubierto que me ayudase a volver a conectar con lo que realmente soy? La idea de un descubrimiento le despertó una chispa de ambición reprimida. Ese pequeño susurro en su interior que aún conservaba el ingeniero agrónomo apasionado, la voz de un hombre que no había dejado de soñar. El próximo día, con el amanecer asomándose, se dirigió al encuentro de los residentes. Sabía que no podía permitir que el miedo lo atara nuevamente. La reunión no se trataría solo de su proyecto, sino de un reencuentro, de hacerse cargo de su lugar en la familia. Debía presentar no solo ideas, sino también una parte de sí mismo que había estado bastante tiempo oculta. En el salón de actividades, los demás residentes observaron con curiosidad a este hombre que había dejado de ser una sombra. Cuando su turno llegó, el sudor le empapó las palmas, pero en lugar de dejarse intimidar, respiró hondo y se centró en su motivación, en Valeria, en la historia familiar que había encontrado. Hoy voy a compartir un proyecto que encierra más que solo un plan agrícola. Es un legado, un recordatorio de la fuerza que corre por mis venas y que espero transmitir a mis seres queridos. Cada palabra que pronunciaba parecía ganarle terreno a la inseguridad, y poco a poco, el rayo de esperanza que sentía se transformó en un torrente de determinación. Su propuesta hablaba de revitalizar la agricultura de su finca y proponer iniciativas que no solo acercaran a la familia, sino que también ayudaran a aquellos que hacía tiempo perdieron el camino. Contarle sobre el cultivo de plantas nativas que habían estado bajo la sombra del progreso moderno y la importancia de volver a las raíces se convirtió en un acto de redención. El eco de las risas de Valeria, los recuerdos de su abuelo y el sudor de su frente de antaño resonaban en su mente. Cuando termina su presentación, los aplausos no solo llegaron de los demás residentes, sino que en su pecho resonó el sonido. Allí, en esa sala, se sentía nuevamente vivo, reclamando su identidad. Pero no solo eso, se dio cuenta de algo aún más profundo. El cambio no era posible a menos que decidiera atreverse a tomarlo. La voz interior que había estado dormida despertó, lista para reescribir su historia. Al salir del encuentro, el teléfono vibró de nuevo. Valeria había enviado un video. Sentía que algo dentro de él se sacudía nuevamente, esa combinación de esperanza y ansiedad que lo mantenía alerta. ¿Qué ha descubierto esta vez?, se preguntó, sintiendo curiosidad y un deseo renovado de conectarse, de ser el abuelo que su nieta merecía, de chocar con las sombras de su pasado y atravesar hacia un futuro más brillante. El video cargó lentamente. Cuando la imagen apareció, su corazón se detuvo. Lo que Valeria mostraba no solo pudiera cambiar su presente, sino que también tenía el potencial de abrir un camino que jamás había considerado. Mientras el siguiente cuadro brillaba en la pantalla, la vida de Roberto se preparaba para un giro inesperado y fascinante. ¿Estaba listo para aceptar la nueva verdad que Valeria tenía para él? La ansiedad lo invadió al ver el video. La imagen de Valeria se mantenía firme en la pantalla, con una expresión de emoción entrelazada con preocupación. Para ella, cada segundo que pasaba pareció una eternidad, y Roberto no podía dejar de repetir en su mente que no era solo su historia, era su vida entera la que pendía de un hilo. Mientras un sopor pesado se apoderaba de su pecho, luchaba por mantener la concentración. ¿Qué era lo que Valeria había encontrado en el asilo y cómo afectaría eso su propio camino? Con un clic, Valeria comenzó a hablar. «Abuelo, encontré algo que creo que cambiará todo».
Creí que debía compartirlo contigo, aunque no estoy segura de cómo reaccionarás. La voz de Valeria, suave pero determinada, lo atrapó al instante. Se sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional, sin un control claro sobre su destino. Las imágenes alternaban entre escenas del asilo, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y vislumbres de varios objetos familiares esparcidos en una habitación. Valeria sostenía un álbum desgastado que había pertenecido a su bisabuelo, cuyo legado había sido un pilar en la familia y parte de la razón por la que Roberto había abrazado su pasión por la agronomía en primer lugar. Un soplo de nostalgia le recorrió el cuerpo. Encontré sus notas, información sobre cultivos antiguos, continuó Valeria, y algunos planos de finca que nunca llegaron a ejecutarse. La revelación le pegó como un puñetazo. La vida de su abuelo había sido tejida en la agricultura, en la dedicación a la tierra que había cultivado con amor. La idea de que existieran sueños olvidados, proyectos potenciales esperando ser explorados, incendiaba su imaginación. Mientras Valeria seguía hablando, Roberto sintió que cada palabra calaba en su ser. La historia de su abuelo no solo regresaba a la vida, sino que ofrecía una chispa para que él también encendiera su camino. El peso de la herencia comenzó a transformarse de carga a motivación. Valeria estaba planteando no solo un redescubrimiento familiar, sino una oportunidad para reescribir su historia, para reconectar con el pasado y, sobre todo, para abrazar su futuro. Con cada aspecto revelado en el video, los velos de la duda comenzaron a despejarse. La esperanza que había sentido en la reunión se volvió palpable y la ambición de seguir los pasos de su abuelo resonó en su mente. La antigua documentación era una hoja en blanco sobre la cual podría trazar sus propios sueños, pero sabía que el verdadero desafío sería reconciliarse con su pasado y tener el valor de construir lo que había dejado atrás. Roberto se adentró en sus recuerdos. Cada imagen, cada plano, le contaba una historia más grande, una que se había transmitido a través de generaciones. Comprendió que estaba lidiando con más que solo su desánimo. Se trataba de la expectación del legado que había pegado en su ADN. Cuando el video terminó, se quedó mirando la pantalla, el deseo de levantarse y actuar chisporroteando en su interior. La emoción de comenzar un nuevo camino se fusionaba con la responsabilidad de honrar el legado familiar. ¿Cómo podría lograrlo? ¿Qué pasos debía tomar para asegurar que ni él ni su historia se desvanecieran nuevamente? El teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Valeria. ¿Qué piensas, abuelo? ¿Estás listo para reconectar con nuestra historia? La pregunta vibraba con una urgencia palpable. Fue un desafío directo y a la vez una invitación apasionante. Roberto apretó los puños. Mañana habría lugares que explorar, notas que descifrar, planes que reconstruir. Sabía que lo que se avecinaba no sería un camino fácil, pero estaba decidido. No podía dejar pasar esta oportunidad. Quería conectarse con Valeria, con su pasado y con su verdadera esencia. Sin embargo, había un obstáculo inminente que ya comenzaba a delinearse en su mente: sus propios miedos. La pregunta era, ¿qué realidad estaba dispuesto a enfrentar para hacer frente a su herencia y dar forma a su futuro? ¿Podría seguir el llamado del legado familiar sin permitir que las sombras de sus fracasos lo distrajeran? Con cada respuesta que encontraba, surgían nuevas preguntas. Y así, mientras el día cambiaba lentamente, una nueva fase de su vida estaba a punto de comenzar. La confrontación era inevitable y la verdadera historia apenas estaba empezando. El amanecer trajo consigo una renovada determinación. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando el polvo suspendido en el aire, y Roberto se sintió impulsado a levantarse. La urgencia del mensaje de Valeria calaba en su mente como un eco de esperanza. Todo lo que había aprendido en su trayectoria académica y profesional como agrónomo parecía encajar en un rompecabezas cuya imagen se había difuminado durante años. Estaba decidido a no dejar que la parálisis del miedo lo detuviera. Pasaba de la reflexión a la acción con una claridad que no había sentido en mucho tiempo. Su primera tarea:
revisar las notas y planos que Valeria le había enviado junto al video. Cada renglón escrito en aquellas hojas eran huellas dejadas por su abuelo. Un mapa emocional que prometía no solo un patrimonio familiar, sino una nueva visión de su propia identidad. Mientras leía las notas, se dio cuenta de que su abuelo había experimentado fracasos, que había enfrentado obstáculos que no se sabían a simple vista. Había planeado cultivar variedades de maíz originales, hacer agricultura sostenible, y había explorado la rotación de cultivos de manera visionaria. La historia de su abuelo se convirtió entonces en un espejo donde Roberto comenzó a ver su propio reflejo. Si su abuelo había tenido el coraje de intentar cultivar sus sueños, ¿por qué él no podría hacer lo mismo? El reloj marcaba las horas, pero para él, el tiempo ahora giraba a su favor. Se levantó de la silla, sintiendo cada músculo preparado para el desafío. Su mente era un torbellino de ideas, de planos que nacían de la fusión entre el legado de su abuelo y su propia visión contemporánea. Decidido, esbozó un esquema en un papel en blanco, delineando proyectos que nunca vieron la luz. La agricultura sostenible, el cultivo de variedades olvidadas, la revitalización del campo familiar. Cuando la tarde avanzó, sintió que cada decisión que tomaba resonaba no solo en su vida, sino en la de Valeria y en las generaciones venideras. La idea de redefinir su futuro lo llenaba de una energía renovada. No estaba involucrándose solo en negocios, estaba sembrando la semilla de un cambio generacional. Comprendió que se trataba de un proceso de autodescubrimiento y que, al igual que las plantas, también debía ser paciente consigo mismo. Esa noche, incluso con la angustia a cuestas, un sentimiento de alegría invadía su ser. Sabía que debía compartir su entusiasmo y sus planes con Valeria, y quizás articular su visión en conjunto. Inmediatamente le envió un mensaje. Valeria, estoy listo para reconectar. Juntos podemos hacer realidad los sueños de tu bisabuelo. Así podemos hacer historia juntos. Al regresar a su habitación, encontró que los planos de finca se extendían sobre la mesa como un altar a la esperanza. La visión de un futuro compartido con Valeria lo llenaba de confianza, pero sabía que estaría lidiando no solo con el legado de su abuelo, sino también con las expectativas externas, con sus propios temores sobre si realmente podría llevar a cabo lo que había comenzado. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Valeria. ¡Qué emoción, abuelo! Hay algo más que quiero contarte sobre lo que encontré en el asilo. Creo que te va a interesar. La incertidumbre se asentó en su estómago como un ladrón en la noche. ¿Qué otras sorpresas podrían esconder esos documentos? Las dudas regresaban a su mente, pero al mismo tiempo, la posibilidad de un descubrimiento aún más significativo lo impulsaba hacia adelante. La verdadera transformación apenas comenzaba, y el futuro se vislumbraba lleno de promesas inciertas. La intriga aumentaba, y con ella, la pregunta subyacente. ¿Cuánto gran potencial podría estar esperando en la historia que Valeria descubrió y estaba listo para enfrentar otro capítulo de revelaciones? La mañana siguiente, Roberto despertó con un sentido de urgencia galvanizado por la intriga de las palabras de Valeria. Había algo en el aire, una mezcla de ansiedad y emoción que le dio fuerza para levantarse y revisar los documentos que habían llegado con el mensaje. Con cada página, su corazón latía más rápido. El peso de sus dudas comenzaba a disiparse, sustituido por una curiosidad que se volvía implacable. En su mente, las voces de su abuelo resoaban. Era un eco que lo empujaba a redescubrir no solo el patrimonio perdido, sino las tradiciones que habían configurado su camino. Mientras pasaba las hojas, se encontró con una carta firmada por su abuelo. Un mensaje personal lleno de relatos sobre la vida en el campo y los sacrificios hechos en pos de la agricultura sostenible. Lágrimas amenazaron con salir, pero las contuvo al comprender que esos relatos eran lecciones de amor y perseverancia. Durante esa tarde, decidió que era el momento de actuar. Llamó a Valeria. La voz de ella, temblorosa pero afirmativa al otro lado de la línea, le llenó de determinación. Hablaban sobre lo que habían encontrado, pero también compartían sueños.
Cada conversación se transformaba en una lluvia de ideas sobre cómo traer de vuelta las variedades originales que habían estado en el olvido, sobre el legado que podían construir juntos. Así, concluyendo cada diálogo con más proyectos y más fervor, se dio cuenta de que no solo se trataba de negocio, sino de recuperar una identidad. Con cada intercambio, la imagen de su abuelo se fortalecía, como si estuviera ahí, guiando a su nieto hacia una realidad que parecía brillar con la energía de las posibilidades. Sin embargo, no todo era luz en este nuevo amanecer. Mientras trabajaba en la planificación del cultivo, la sombra de sus propios miedos lo acechaba de cerca. Se cuestionaba si realmente tendría el talento suficiente para llevar adelante el legado y honrarlo. ¿Acaso no sería un fracaso más seguir los pasos de su abuelo y no poder sostenerlos firmemente ante la adversidad? Un nuevo mensaje de Valeria lo sacó de sus pensamientos. Roberto, he encontrado algo más. Documentos sobre una asociación que mi bisabuelo formó con otros agricultores. Pueden ser clave para entender cómo logró establecerse, decía. La inquietud se convirtió en alarma. ¿Qué más estaría oculto en aquellos papeles? Días pasaron entre la emoción de los descubrimientos y el peso de los temores que lo paralizaban. Los planes eran cada vez más concretos. Al mismo tiempo, las dudas no hacían más que crecer. Los días de trabajo arduo le estaban enseñando la importancia de la perseverancia, pero también lo vacían ante la posibilidad de no cumplir con las expectativas y perderse en la inmensidad de lo desconocido. Con cada pieza que encajaba en el rompecabezas, también se abrían nuevas preguntas. La visión del futuro comenzaba a tener claroscuros que no había anticipado. Así, Roberto se dio cuenta de que no solo luchaba por un legado, sino también por su propio sentido de valor. Esa noche se sentó a reflexionar. Cada decisión valía la pena, cada temor un espacio a explorar, cada día una nueva oportunidad para redefinirse. Entonces se encontró a sí mismo en la penumbra de su habitación, cuestionando si estaba preparado para enfrentarse a la realidad de esos documentos. Las palabras de Valeria lo sacudieron nuevamente. El pasado puede ser un aliado o un enemigo, Roberto. Depende de cómo lo confrontes. Los cimientos de su resolución comenzaban a quebrarse mientras el futuro se dibujaba en su mente como un laberinto. La pregunta giraba en su interior. ¿Podría realmente romper con lo conocido y sí enfrentar lo inesperado? La respuesta, aún sin ser formulada, resonaba en su pecho, y el próximo mensaje de Valeria prometía desatar un torrente de revelaciones que podría cambiarlo todo. Roberto intentó concentrarse en las palabras de Valeria, aún imbuidas en su mente, como un eco que reverberaba a través del miedo y la esperanza. Su atención estaba dividida entre la emoción de los descubrimientos y la creciente sombra de la duda que se cernía sobre él. Pero sabía que no podía permitir que la incertidumbre gobernara su vida. Debía enfrentar su pasado de una vez por todas, enfrentar no solo su legado familiar, sino también su propia identidad. Fue entonces cuando decidió que el próximo paso debía ser un viaje físico hacia la raíz de sus preocupaciones. A la mañana siguiente, empacó una mochila con lo esencial y se dispuso a visitar el viejo campo de su abuelo, un lugar que había sido testigo de la historia familiar y donde su pasión por la agricultura había comenzado. El viaje le planteó un dilema personal. ¿Desperdiciaba tiempo que podría usar para estudiar los documentos o estaba exactamente donde debía estar para encontrar respuestas? La carretera que lo llevó a casa estuvo llena de recuerdos. Las imágenes de su niñez, de correr entre los cultivos y escuchar las historias de su abuelo mientras él trabajaba la tierra, lo invadieron como un torrente. Este viaje no era solo geográfico, era un viaje hacia su esencia. Una vez en el campo, se sintió como un extraño en su propia historia, una sensación extraña que lo llenó de incomodidad. Sin embargo, sabía que era necesario. Mientras caminaba entre los surcos donde una vez había jugado, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había hecho mal para alejarse tanto de su herencia? Los miedos que lo habían acompañado volvieron a presionarlo,
reconociendo la sensación de impotencia que lo había mantenido paralizado. Pero había algo más. Una chispa de determinación crecía en su interior. No podría permitir que sus inseguridades definieran su futuro. Decidido, se dirigió al cobertizo, donde su abuelo había guardado herramientas y recuerdos. Al abrir la puerta chirriante, su mirada se posó en un viejo arado, cubierto por una capa de polvo. Ese objeto, que había sido testigo de tantas cosechas, simbolizaba el trabajo duro y el compromiso que su abuelo había puesto en la tierra. Un deseo repentino lo invadió. Quería empoderarse de ese legado. Quería hacer que el esfuerzo de su abuelo cobrara vida de nuevo. Llevó el arado hacia un pequeño campo, donde comenzó a trabajar en la tierra, sintiendo el contacto con el suelo, una conexión viva que le recordaba el propósito detrás de toda esa historia familiar. Mientras excavaba, cada golpe en la tierra liberaba algo dentro de él. No solo la tierra, sino sus dudas estaban siendo arrastradas, dejándolo más ligero. Era un proceso de purificación, de redescubrimiento. En ese momento, el teléfono vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Valeria sobre más documentos. Roberto, parece que hay una reunión de agricultores que podría cambiar todo. Necesito que estés aquí. Las cosas están a punto de volverse más interesantes. La urgencia en su mensaje se fusionó con su nuevo sentido de propósito. Roberto se dio cuenta de que no solo se trataba de descubrir su pasado, se trataba de estar presente en el ahora y hacer que su futuro se construyera sobre esos cimientos. Mientras regresaba a su coche, el arado aún caliente en sus manos, comprendió que el legado no era una carga, sino una oportunidad para transformar su propio destino profesional. En su interior, la pregunta ahora era diferente. ¿Estaba listo para el desafío que se avecinaba? La respuesta era un sí resonante, y esa convicción encendió algo nuevo en su pecho. Con el camino de la reunión frente a él, una mezcla de nervios y expectación lo empujó a seguir adelante. Lo inesperado estaba por llegar, y estaba listo para enfrentarlo con la determinación recién hallada. La próxima revelación prometía cambiar todo lo que creía saber sobre su familia y su futuro. La carretera parecía alargarse ante él, cada kilómetro marcando un latido en su pecho que resonaba con la expectativa. Roberto conducía con la certeza de que su vida estaba a punto de dar un giro. La reunión de agricultores no solo era un evento comunitario, era el escenario donde se entrelazaban sus raíces familiares con su propio futuro. Al llegar, se sintió abrumado por la multitud. Las voces se entremezclaban con el murmullo del viento que soplaba entre los árboles. Encontró a Valeria en un rincón. Su mirada serena contrastaba con la energía pulsante del ambiente. La observó con interés, notando cómo su concentración y dedicación parecían inquebrantables. Era evidente que había puesto mucho en juego en este encuentro. «Me alegra que hayas venido», le dijo ella. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y expectativa. «Hay algo crucial que debemos discutir». Las palabras de Valeria tenían el peso de una declaración, y Roberto, atento, se sintió atraído hacia la promesa de descubrimiento. Mientras la reunión comenzaba, un presentador se dirigió al grupo, compartiendo avances sobre nuevas técnicas agrícolas y oportunidades que desafiarían el conocimiento convencional. Roberto escuchaba, absorbiendo cada palabra, su mente encajando las piezas que antes le habían resultado desconectadas. Sin embargo, detrás de la emoción y la urgencia de la información, una inquietante sensación comenzaba a crecer en su interior. A medida que los minutos pasaban, el enfoque de la discusión se tornó sombrío. Se habló de la inminente presión que la industria agrícola enfrentaba, el avance de corporaciones que amenazaban con despojar a los pequeños agricultores de su sustento. La realidad de su legado familiar se cernía sobre él. No podía permitirse dudar más. Algo en el tono de Valeria le hizo vibrar internamente. Cuando el presentador cedió el micrófono, ella tomó un respiro profundo antes de compartir lo que había descubierto en los documentos que había estado investigando. «Roberto, he encontrado conexiones entre tu familia y estas corporaciones. Hay algo en su historia que se entrelaza con lo que está sucediendo ahora».
Las palabras le atravesaron como un rayo. La historia de su familia, marcada por el esfuerzo en la agricultura, ahora podía ser la clave para luchar contra un enemigo que parecía no tener rostro. La idea de convertirse en un defensor, no solo de su legado, sino también de su comunidad, se plantó en su mente como una semilla que comenzaba a germinar. Con el corazón acelerado, comenzó a esbozar un plan. Y si reunía a los agricultores locales, compartía su historia, su lucha. Roberto se dio cuenta de que había encontrado un propósito más allá de su búsqueda personal de identidad. Ahora se trataba de ser un agente de cambio. Al concluir la reunión, el grupo de agricultores aplaudió, y el aire se llenó de una mezcla de determinación y impotencia. Roberto, aún con una chispa en sus ojos, se unió a Valeria. Necesitamos hacer algo, no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras. Ella asintió, y él percibió que estaban a punto de emprender un viaje mucho más grande que el que había imaginado. Estaba en una encrucijada clave, y el eco de la historia familiar resonaba con fuerza. La decisión de salir de su zona de confort se convirtió en urgente. Se dio cuenta de que no estaba solo. El legado que temía cargar ahora se convertía en la columna vertebral de una nueva visión. La noche caía mientras los dos se alejaban, y el cielo, bañado en matices dorados y morados, parecía presagiar el inicio de algo significativo. Pero en su mente, una pregunta sin respuesta se instaló. Estaba listo para confrontar no solo su propia historia, sino a quienes intentarían mantener a su familia silenciada por siempre. La determinación de Roberto estaba puesta a prueba. El reto más importante aún lo aguardaba. Era el momento de tomar acción y de enfrentar, por fin, aquello que no se había atrevido a confrontar. La historia de su vida, su legado, estaba a punto de entrelazarse con una lucha que definía no solo su futuro, sino también el de su comunidad. Roberto no podía sacudirse la sensación de que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Al llegar a su hogar, el eco de las voces de la reunión resonaba en su mente. Se sentó en su cocina, rodeado de una aparente tranquilidad, pero la inquietud le atenazaba el estómago. Sabía que el camino hacia la defensa de su familia y su legado no sería fácil. La imagen de Valeria, con esa firmeza en su mirada, continuaba en su mente como un faro, guiándolo hacia decisiones que no solo afectarían su vida, sino también la historia de quienes habían luchado antes que él. Las anotaciones que había tomado durante la reunión estaban esparcidas sobre la mesa, llenas de ideas y estrategias que exigían ser articuladas. Empezó a reflexionar sobre sus propias capacidades. Hasta ahora, había sido un observador pasivo en la narrativa de su familia. El impacto de su herencia lo abrumaba, pero no podía permitirse ser un espectador más. Con cada punto dibujado en su cuaderno, comenzó a visualizar un camino claro donde liderar no solo se trataba de hablar, era una invitación a la acción. Entonces, una revelación lo sacudió. Tenía un talento oculto que nunca había explotado por completo: su habilidad para conectar con las personas. Recordó cómo, en sus años de juventud, su carisma había logrado unir a sus amigos en propósitos comunes, organizar actividades que resultaban en cambios significativos, por pequeños que fueran. Era el momento de reavivar esa cualidad y usarla para un fin mayor. Se puso de pie. Decidió que no podría realizar esto solo. Con el corazón acelerado, tomó su teléfono y comenzó a llamar a algunos de los agricultores que había conocido. Cada conversación desataba nuevas ideas y aumentaba su determinación. Cada voz al otro lado de la línea era un eco de sus propias ansias por cambiar la situación. Le habló de su descubrimiento de las conexiones corporativas, compartió su enfoque en preservar su legado y los animó a reunirse nuevamente. La chispa del cambio comenzaba a materializarse en su comunidad, y él era el conductor. Las citas se comenzaron a organizar, y a medida que se acercaba el primer encuentro formal, el nerviosismo crecía en su interior. Era una batalla constante entre la duda y la certeza. Se enfrentaba a la realidad de que estos hombres y mujeres, cargados de experiencia, depositarían en él su confianza. La presión por no decepcionar aumentaba como una ola en su pecho.
El día de la reunión llegó. En la sala, las miradas expectantes se centraron en él. Las palabras de presentación le salieron entremezcladas con temblores de nerviosismo. Pero al observarlos, recordó a su familia, su historia y la importancia de lo que estaba en juego. El poder de sus voces unidas era más fuerte que cualquier miedo individual. Mientras la discusión se tornaba animada, algunos comenzaron a cuestionar la posibilidad de efectivamente desafiar a las corporaciones. Fue entonces cuando, en un momento de claridad, Roberto tomó la palabra. Lo que enfrentamos es más que una lucha por los campos. Es una lucha por nuestra identidad, por preservar lo que somos y lo que hemos construido. Sus palabras resonaban profundamente y, al terminar, un aplauso sincero retumbó en la sala. Descubría en ese momento que cumplir un propósito podía facilitar la liberación de su propia fuerza interna. Pero justo cuando la energía del grupo comenzaba a solidificarse, un mensaje llegó a su móvil. Era un contacto inesperado de una de las mismas corporaciones que había mencionado, sugiriendo una reunión privada. La propuesta era tentadora, pero también peligrosa. Roberto sabía que si se reunía con ellos, podría obtener información valiosa, pero al mismo tiempo sería un camino lleno de trampas y desconfianza. Ahora, en sus manos, tenía una decisión crucial. Debería asumir este riesgo potencial que podría ser la clave para asegurar un futuro más brillante o mantenerse al margen y arriesgarse a perder la oportunidad de luchar. El peso de la elección lo ocupó completamente. La historia de su vida estaba a punto de tomar un giro inesperado, y la pregunta era, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por proteger su legado? Roberto no podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido. Cada palabra destellaba en su mente como una alarma, amplificando sus inseguridades, pero también su determinación. Esta era la oportunidad que había estado buscando. Una puerta que podría abrirle acceso a la información crucial sobre las corporaciones que amenazaban su legado. Sin embargo, el riesgo era innegable. Podía ser el hilo que deshiciera todo lo que había empezado a construir. Se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla iluminando su rostro mientras releía el mensaje. En ese instante, se sintió acorralado por la presión de su decisión. ¿Sería capaz de jugar con un poder que no entendía del todo? Pensó en Valeria, en la firmeza que ella siempre mostraba. Si quería ser un líder, debía actuar como tal, enfrentar sus miedos y abrazar lo desconocido. Sin embargo, el eco de los viejos temores también resonaba en su mente. Recordó las advertencias de aquellos que le habían rodeado, los rumores sobre la manipulación y la corrupción. Ellos son más poderosos que nosotros, le habían dicho. Pero esa noche, debía convencerse de que la unión de la comunidad podría ser una fuerza igual de imbatible. Después de horas de deliberar, decidió que debía asistirse de alguien de confianza. Contactó a Teresa, una amiga de la infancia que había demostrado ser perspicaz y sensata en momentos críticos. Necesitaba su perspectiva antes de dar un paso que podría ser irreversible. Se reunieron en un café local al día siguiente. Roberto con su nerviosismo en un hilo y ella con una mirada de curiosidad que lo instaba a abrirse. «¿Qué está pasando, Roberto?», le preguntó, y en su voz había un tono de preocupación. «Recibí una invitación de una corporación para hablar sobre el futuro de nuestros campos», confesó, sus palabras fluyendo con dificultad. «Eso suena peligroso», replicó ella frunciendo el ceño. «¿Por qué querrían hablar contigo? Ellos solo buscan controlar». «Lo sé, pero tal vez pueda obtener información. La situación se ha vuelto insostenible y ser cauteloso no ha funcionado. Creo que puedo usar esto a nuestro favor, pero ¿te arriesgarías a estar en sus manos?», interrumpió Teresa, y su tono marcó un punto de inflexión en la conversación. Roberto dudó. En sus manos estaban no solo sus esperanzas, sino también las de toda su comunidad, aquella que había empezado a unir de nuevo. Mientras miraba a Teresa, la tensión en su frente aumentaba. No podía permitir que el miedo determinara sus decisiones. La conversación se tornó un contrapunto de voces y realidades. Conversaron sobre las posibles estrategias, los riesgos que podrían enfrentar.
En cada argumento, Roberto levantaba las banderas de su propia duda. Pero lentamente, la llama de su confianza comenzó a arder. Debía encarar su destino, no solo como un hombre atrapado en su legado, sino como un guerrero dispuesto a luchar por él. Finalmente, después de largas horas de intercambio, llegó el momento en que resolvió asistir a la reunión. Podría usar su habilidad para conectar con la humanidad detrás de esas caras en la corporación. Sería su oportunidad de cuestionar, de desafiar, de enfrentarse cara a cara con aquellos que se creían invulnerables. Mientras regresaba a casa, con el corazón palpitando y el futuro en la mente, comprendió que su viaje recién comenzaba. La siguiente prueba sería no solo entender a su enemigo, sino también convencer a su gente de que su esfuerzo valía la pena. Al caer la noche, Roberto se preparó mentalmente. El momento de la verdad se acercaba, y al revisar los puntos que quería abordar en la reunión, el pesado aire de la decisión lo envolvía. ¿Sería capaz de manejar este nuevo desafío? La incertidumbre lo invadía, y a medida que alcanzaba el umbral de su hogar, una segunda notificación en su móvil lo hizo detenerse. Un anónimo le advertía que había más en juego de lo que imaginaba, que algunos en la propia comunidad podrían no ser tan aliados como pensaba. Esa revelación hizo que su piel se erizara y la pregunta flotara en el aire. ¿Quién realmente estaba de su lado en esta lucha por proteger su legado? El día de la reunión con los representantes de la corporación llegó, y Roberto enfrentó sus nervios con un destello de determinación. Mientras conducía, su mente recorrió cada pregunta y cada argumento que había preparado. La responsabilidad que sentía sobre sus hombros se había transformado en un impulso poderoso. No solo lucharía por su legado familiar, sino también por aquellos agricultores que, como él, anhelaban proteger sus tierras y sus tradiciones. Al entrar al edificio de la corporación, el aire frío y artificial le dio la bienvenida. La sala de conferencias resplandecía con luces brillantes y una decoración pulcra. Sin embargo, el ambiente era tenso. Se sentó frente a los ejecutivos, todos hombres y mujeres que irradiaban poder y autoridad. El contraste entre su humildad y la ostentación del lugar lo hizo sentir pequeño, pero había algo nuevo dentro de él. Era un fuego interno que no iba a permitir que se apagase. Iniciamos esta reunión para hablar sobre el futuro de nuestros campos, comenzó uno de los directivos, y a medida que iban desglosando sus intenciones, Roberto escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra y procurando recordar que estaba ahí para luchar, no solo por sí mismo, sino por su familia y su comunidad. Cuando su turno llegó, Roberto se sintió preparado. Cada palabra que pronunció estaba cargada de la historia que había investigado y reconstruido en los días previos. Habló sobre el legado de su abuelo, sobre las técnicas agrícolas sostenibles y la importancia de preservar la identidad agrícola que había estado en riesgo. A medida que su voz resonaba en la sala, notó las miradas de incredulidad y curiosidad entre los presentes. Comprendió que las palabras podían ser su arma más potente. Sin embargo, la conversación pronto tomó un giro extraño. Un alto directivo le lanzó preguntas incisivas, cuestionando sus conocimientos y argumentando en favor de los métodos convencionales impulsados por la corporación. Con cada pregunta, el miedo que le había acechado en el pasado quería aflorar, pero en su lugar surgió una respuesta fundamentada. Apoyándose en los datos de sus investigaciones, fue capaz de contrarrestar los ataques con argumentos sólidos y apasionados. La voz del agricultor que había estado en silencio resonaba con fuerza y autenticidad. No obstante, en medio de ese torrente de información, las palabras del mensaje anónimo le regresaron a la mente. Algunos en tu comunidad no son tus aliados. Se preguntó si detrás de las sonrisas de algunos de los asistentes habría desconfianza o traición. Esa percepción lo hizo trabajar aún más duro para demostrar que había otras maneras que no implicaban sacrificar el bienestar de los agricultores locales. Al final de la reunión, Roberto sintió que había dejado huella. Si bien no se trataba de una respuesta clara por parte de la corporación, había sembrado las dudas necesarias en sus corazones. Cuando se despidió, sintió también que una parte del viejo Roberto había resurgido.
Aquel ingeniero agrónomo, que alguna vez se sintió impotente, había encontrado nuevamente su voz. Al regresar a casa, la sensación de logro le inundó. Pero más importante que eso, estaba su conexión con Valeria, con su familia, con la lucha colectiva. Sabía que debía regresar al grupo de agricultores que había reunido, no solo para contarles lo sucedido, sino para motivarlos a continuar la lucha. Se encontró enviando mensajes animándolos a unirse a él en el campo para discutir cómo podrían avanzar. Esa noche, la cena en casa no fue solo una comida. Fue una celebración de nuevos comienzos y un esfuerzo renovado. Valeria se sentó con él y hablaron sobre el día. Al ver su orgullo por el esfuerzo y la pasión de su abuelo, una chispa iluminó el corazón de Roberto. Aquello que había comenzado como un viaje de autodescubrimiento se transformó en una lucha decisiva por su legado familiar y por quienes lo rodeaban. Los días siguientes estuvieron marcados por la organización de asambleas donde los agricultores empezaron a reunir sus fuerzas. Con cada encuentro, la comunidad comenzaba a revitalizarse. Roberto, ya no como un hombre perdido, sino como un líder que había abrazado su destino, se dedicó a fomentar nuevas ideas, a inspirar confianza en el trabajo colectivo y a cultivar no solo la tierra, sino la esperanza. Al finalizar cada asamblea, los aplausos resonaban con fervor. Lo que una vez se había sentido como su carga, ahora se había convertido en su mayor motivación. Roberto se dio cuenta de que no solo había recuperado su propósito personal, sino que también había encontrado su lugar como parte fundamental de la historia colectiva que estaban escribiendo. La transformación final había llegado no solo para él, sino para todos aquellos que luchaban por preservar sus raíces. Al mirar hacia el futuro, ya no había solo incertidumbre. Roberto había llegado a la conclusión de que su legado, en esencia, no se trataba únicamente de la herencia de su abuelo, ni de la lucha contra las corporaciones. Se trataba de un compromiso continuo con su familia, su comunidad y su propia identidad. En sus manos llevaba la semilla de un cambio genuino, y con ella confiaba en que florecería algo nuevo y esperanzador. En ese momento, Roberto entendió que cada paso lo había llevado a este puerto seguro. La voz que había estado apagada ahora resonaba con firmeza. Había tomado el control de su historia y en su interior supo que, aunque los desafíos persistieran, no tenía miedo de plantar nuevas semillas y verlas crecer. El cierre de su capítulo personal era solo el comienzo de un nuevo en su vida y con ello, un compromiso colectivo hacia un futuro que todos merecían. Ahora, la historia se continuaba escribiendo y Roberto estaba decidido a ser parte protagonista de la misma. Y así, con esa determinación firme, la imagen de su finca y su legado se extendía hacia un horizonte resplandeciente. Una vida renovada no solo para él, sino para toda una comunidad que había estado esperando ser despertada. No esperan ni un segundo más para unirse a nosotros. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas exclusivas que están por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Cuenten sus historias porque ustedes también son parte de esta transformación. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo a estas historias que nos impulsan hacia adelante.